Me llamo Carmen, y estoy viva. Aunque hace muchos años que no sentía eso, me despierto todos los días a las 6 de la mañana. No porque alguien espere mi desayuno. Ni porque tenga que ir a algún lugar. Simplemente porque mi mente aún recuerda. La época en que la vida tenía un orden, cuando aún tenía sentido levantarse de la cama, ahora todo es distinto. Mi marido, Antonio, vuelve tarde. Hablamos en el idioma de los calendarios y del pronóstico del tiempo. Su mirada pasa de largo. Frente a mí, y mis palabras, frente a él. A veces pienso que los dos ya estamos muertos desde hace tiempo, solo que aún tenemos pulso, no hago preguntas. Porque una vez escuché una respuesta que borró para siempre las ganas de saber algo más, pero justo ese día, en el que no esperaba nada nuevo, como siempre, apareció una maleta en el pasillo. Azul oscuro. Con el asa desgastada. Y entendí. Alguien había entrado en mi casa. Y tal vez, en mi silencio, acababa de regresar del supermercado. Las bolsas apretaban mis dedos como de costumbre, y repasaba mentalmente si había olvidado la leche. En la sala estaba sentado Antonio. No levantó la vista, no dijo, hola, simplemente soltó una frase corta, como si hablara del clima, es mi padre. Dice que se quedará unos días, asentí con la cabeza. No porque estuviera de acuerdo. Simplemente no tenía energía para preguntar. Un momento después apareció Miguel en la puerta. Sostenía la maleta con una mano y con la otra se sujetaba una chaqueta vieja que se le resbalaba del hombro. Su rostro era tranquilo, pero los ojos, cansados, como si ya hubiese estado en lugares donde la esperanza deja de funcionar. Buenas tardes, dijo. Me estrechó la mano sin sonrisa, sin explicaciones, y era extraño, no había incomodidad en él. Ni vergüenza, ni altivez. Solo una calma que, parece, solo dan los años, o las pérdidas. Entró en la cocina sin preguntar dónde estaba cada cosa. Lo escuché abrir los armarios como si supiera exactamente su ubicación. Pocos minutos después, colocó delante de mí una taza de café caliente. Se sentó frente a mí. ¿Le gusta fuerte?, preguntó tranquilamente. Ya tomé, respondí, aunque ni siquiera recordaba si era cierto. Él dio un sorbo sin apartar la mirada de la ventana. Su silencio no exigía palabras a cambio, y en ese silencio había algo nuevo. No peligro. No calidez. Más bien, atención. Una atención silenciosa, inesperada, que no se nota al principio, pero que ya no se puede ignorar. A la mañana siguiente, incluso antes de que terminara de despertarme, el aroma del café ya flotaba en el aire. Entré a la cocina, y me detuve. Miguel estaba de pie junto a la estufa, como si fuera su mañana, su cocina, su ritual. Como si yo no tuviera que estar allí. Pero lo estaba, y por primera vez en mucho tiempo, sentí curiosidad, no esa irritación disfrazada, sino una curiosidad sencilla, humana. ¿Quién es este hombre que no hace preguntas, no pide permiso, y aún así no parece un extraño? Colocó una taza frente a sí, otra frente a mí, y se sentó en silencio frente a mí. No cruzamos siquiera miradas. Simplemente empezamos a tomar el café, como si así debiera ser. El silencio no era tenso. Era como si ambos hubiéramos acordado. Hace mucho que por las mañanas no hace falta hablar. Al cabo de un rato, rompió el silencio con una pregunta breve. ¿Ayer dijo que le gusta el café fuerte? Creo que ya no es tan importante, respondí con calma. Me acostumbré a tomar lo que haya. Pues sí, todos terminamos acostumbrándonos a lo que queda, lo dijo como quien observa por la ventana y ve el paisaje de siempre. Y yo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien miraba el mismo paisaje que yo. Esa frase fue tan sencilla que pareció una afirmación del clima. Hoy está nublado. No esperaba respuesta, no buscaba comprensión. Hablaba como hablan quienes conversan consigo mismos, sin esperar nada de los demás. Y eso no me alejaba, al contrario, me acercaba a él, porque yo también hacía tiempo que ya no quería explicar lo que me preocupa o lo que realmente siento. Al día siguiente, él volvió a hacer café. Luego, otra vez. Y así, día tras día, en silencio. Al principio me sorprendía. Después, empecé a esperarlo. Me di cuenta de que ese pequeño gesto se había convertido en el primer nuevo ritual en mucho tiempo. Una mañana, sentada con la taza de siempre, me descubrí pensando que por primera vez en años no me molestaba la presencia de otra persona.
En mi cocina. Al contrario, me sentía extrañamente ligera, como si estuviera junto a alguien que no exige, no espera nada, simplemente está ahí. ¿Se quedará mucho tiempo? Se me escapó, y me regañé mentalmente enseguida. ¿Para qué? ¿Qué quería oír? No lo sé, dijo tranquilo. Por ahora, no tengo a dónde ir, asentí. Pero la pregunta seguía resonando en mi cabeza. No era para él, era para mí misma. Esa fue la primera, e inesperadamente sincera, pregunta que le hice a otra persona en mucho tiempo. Y la primera a la que realmente quise oír respuesta. Después de unos días, me descubrí no solo acostumbrada a Miguel. Empecé a contar las mañanas, cuántas habían pasado desde que él preparaba café, desde que nos sentábamos en silencio a la mesa. No era un huésped, pero tampoco uno de casa. Simplemente, una mañana salía al patio a colgar la ropa. El día era soleado, el viento mecía suavemente las sábanas recién lavadas. Miguel estaba sentado en el porche, leyendo un periódico viejo que encontró en algún rincón de la casa. Le lancé una pregunta simple y habitual, que no necesitaba respuestas profundas. ¿Necesita algo del mercado? Se quedó pensativo un instante, sin levantar la vista del periódico, y luego contestó: si pasas por el kiosco, tráeme un periódico fresco. No pregunté cuál. Él no explicó. Solo, un periódico, como si el hecho de que lo trajera fuera más importante que su contenido. Entendí que él tampoco buscaba explicaciones. Solo necesitaba algo simple, claro, habitual. Más tarde, cuando regresé a casa, Miguel me recibió en la cocina. Puse el periódico en la mesa y seguí con mis cosas. Él lo tomó en silencio y se sentó a leer. Yo preparaba té sin prestar atención a su presencia, pero tampoco ignorándola. Por primera vez en mucho tiempo sentí que junto a mí había alguien con quien no necesitaba esforzarme, ni buscar las palabras correctas. Al cabo de un rato, Miguel dejó el periódico inesperadamente y preguntó, como si fuera una continuación natural de nuestro silencio: ¿vas a tomar el té sola o puedo acompañarte? Saqué una segunda taza sin mirarlo siquiera y respondí: creo que ya se ha vuelto costumbre tomar algo juntos, ¿verdad? No sonrió, pero vi en sus ojos ese calor que no quería mostrar, pero tampoco ocultaba del todo. Asintió, y nos sentamos uno frente al otro, continuando en silencio mientras tomábamos el té. Esos simples gestos, que antes parecían parte del fondo, se convirtieron para mí en botones de un abrigo viejo, nada extraordinario, pero que lo mantiene todo unido. Comprendí que no me faltaba el romanticismo, sino esa certeza diaria, discreta: alguien simplemente está cerca, y en la manera en que tomó su taza, en cómo no me miró a propósito pero tampoco apartó la vista, había sinceridad. No como un acto, sino como una forma de estar vivo. Al día siguiente tenía que ir al mercado. Formalmente, por carne. Pero, en realidad, solo quería salir de casa. Antonio estaba ocupado, como siempre. Ni siquiera pregunté. Sabía que no vendría, y probablemente ni entendería por qué eso sería importante. Estaba junto a la puerta, poniéndome la chaqueta, cuando Miguel se acercó. ¿Vas sola? Puedo acompañarte, igual ya estoy cansado de estar encerrado, dijo, como si la propuesta hubiera surgido por casualidad. Lo miré brevemente y asentí. No dijimos nada más, simplemente salimos juntos, como si lo hiciéramos todos los días. Los primeros minutos caminamos en silencio. La calma no apretaba, al contrario, nos daba espacio para estar con nuestros pensamientos. Pero poco a poco sentí que ese silencio se volvía demasiado denso, demasiado evidente, así que decidí romperlo yo misma. ¿Solía venir por aquí antes? Pregunté, más por decir algo que por verdadero interés. Se quedó pensativo un momento, como si buscara las palabras correctas, y luego respondió: antes venía seguido por aquí. Pero nunca miraba a mi alrededor. ¿Por qué? Pregunté, casi por reflejo, porque en ese entonces creía que todo estaba por venir. Y que si te detenías, perdías algo importante, asentí. Conocía demasiado bien esa sensación. Y ahora, ya no tengo miedo de perder. Y eso también significa algo. Lo dijo con precisión, pero sin amargura. Solo como una constatación. Luego, tras una pausa, añadió: hace tiempo que no vivo una vida en la que hay que estar siempre apurado. Escuché sin mirarlo, pero sus palabras tocaron algo dentro de mí.
De pronto comprendí que mi vida, últimamente, también se había convertido en una serie de tareas por cumplir. Como si cada día fuera una lista que debía tacharse antes del anochecer. Y ni siquiera noté en qué momento dejé de mirar alrededor. De notar algo más allá de lo rutinario. Entramos al mercado, compramos la carne, y luego caminamos de regreso. Esta vez sin apuro. Como si, sin decirlo, hubiéramos acordado que el camino de vuelta podía ser más lento. Hace tiempo que no. Caminaba así, sin motivo, confesé, sorprendiéndome a mí misma. A veces es bueno andar sin propósito. Limpia los pensamientos, dijo él tranquilamente, mirando al frente. Esa frase era tan sencilla que podía parecer trivial, pero justamente por eso me hizo sentir que esta persona me entendía mejor que muchos otros. Sin palabras de más. Sin emociones innecesarias. Ambos sabíamos, no hablábamos para expresarnos, sino para hacerle saber al otro que percibíamos la vida desde el mismo nivel. Cuando volvimos, la casa seguía igual, inmóvil, silenciosa, dolorosamente familiar. Pero crucé el umbral de otra manera. Algo de mí se había quedado en la calle. O tal vez, algo mío había regresado desde allí. Ya no buscaba la mirada de Antonio. No esperaba lo de siempre, simplemente entré. Y por primera vez sentí, puedo estar en casa, sin sentir el vacío. Unos días después, por la noche, se fue la luz. En esos momentos, solía sentir una especie de ansiedad nerviosa, buscar velas, encontrar la linterna, hacer como si todo estuviera bajo control, pero esa vez, simplemente salí al patio. Como si en la oscuridad hubiera más espacio que en la luz del día. Poco después, escuché el crujido familiar de la puerta. Miguel. No dijo ni una palabra. Solo se sentó en el escalón junto a mí, como si continuara una conversación que no habíamos empezado. Ambos mirábamos al cielo. Sin buscar estrellas. Solo, mirábamos. El silencio entre nosotros era tranquilo. No tenía tensión ni incomodidad, como suele pasar entre dos personas que no saben de qué hablar. Ese silencio nos parecía absolutamente natural, como si estuviéramos acostumbrados a sentarnos así cada noche, sin esperar nada más. Después de unos minutos, me levanté y fui a la casa. Regresé con un termo de té caliente, sin decir nada, coloqué 2 tazas y serví para los dos. Él tomó su taza, asintió con la cabeza, como diciendo, gracias, sin necesidad de palabras. Al cabo de unos sorbos, dijo en voz baja, hacía tiempo que no me sentaba así, sin apuros, sin propósito. Yo también, respondí, sintiendo que mis palabras sonaban con una sinceridad olvidada. No siguió hablando. No explicó nada más, no trató de expresar algo profundo. Solo dijo lo que pensaba. Y eso era suficiente. Miraba el cielo nocturno y pensaba en cuánto tiempo había pasado desde que me sentí libre en mi propia casa. Tal vez esa libertad vino con su presencia, cuando ya no era necesario demostrar nada, ni esconderse, solo estar. Con Miguel, no tenía que preocuparme por cómo me veía, qué decía o no decía. Era extraño, pero agradable sentirse así. Más tarde, cuando el viento se volvió más frío, Miguel se estremeció levemente y se levantó. Ya me voy, está enfriando. Asentí. Él volvió a la casa, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Yo me quedé unos minutos más, sentada en el patio. Era extraño admitirlo, pero ahora deseaba que esas noches se repitieran. Cuando volví a entrar, la luz ya había regresado. Encendí la lámpara, y enseguida la apagué. En esa breve oscuridad había más calma que en todos nuestros días brillantes, y por primera vez en mucho tiempo, me dormí no porque estuviera cansada, sino porque sentí que el día había terminado de forma natural. Sin esfuerzo. Sin lucha. A la mañana siguiente, estaba en la cocina cortando pan. Los movimientos eran automáticos, como siempre. Pero los pensamientos ya estaban en otro lugar, donde no había espacio para la cautela. El cuchillo resbaló levemente sobre mi dedo. No fue profundo, pero suficiente para estremecerme. Miguel entró justo en el momento en que yo apretaba la mano. No hubo exclamaciones de sorpresa. Ningún «ay» innecesario. Solo un gesto tranquilo, sacó una servilleta y me la tendió. ¿Hay peróxido en casa?, preguntó. Su tono era tan cotidiano que sentí como el corazón dejaba de golpear con fuerza. En el baño, respondí brevemente, un poco incómoda por la situación. Volvió en unos segundos con un frasquito y una curita. Tomó mi mano y trató la herida con calma y precisión, como si lo hubiera hecho muchas veces. Dije,
sin pensarlo, gracias, Miguel. Es usted muy atento. Él sonrió levemente y se encogió de hombros. Mi esposa siempre decía que yo hacía todo en silencio. Y que el silencio es difícil de ver, y que le respondía, que algún día aprendería a hablar, ¿y aprendió? No. Pero al menos aprendí a escuchar, lo dijo con total tranquilidad, sin tristeza ni rencor. Solo como una verdad. Y esa simple confesión me tocó más que cualquier explicación elaborada. Respondí en voz baja, quizás solo no mostraba que lo intentaba. Sí, puede ser, asintió, pensativo, pero sin dejarse arrastrar por recuerdos innecesarios. Nos quedamos en silencio, cada uno regresando a lo suyo. Miguel se quedó en la cocina, como si siguiera cuidándome, pero lo hacía de un modo tan discreto que me sentía en paz. No intentó retomar la conversación ni dar más explicaciones. Simplemente estaba cerca. Más tarde, cuando Antonio volvió a casa, entró en la cocina y notó el dedo vendado. ¿Fue algo grave?, preguntó, apenas mirando. No, todo bien, respondí brevemente. Miguel guardó silencio, observándonos desde un lado. Vi cómo movió ligeramente la cabeza, como si pensara algo para sí mismo, pero no dijo nada. Después de la cena, cuando me quedé sola en la cocina, pensé en cuánto valor tenían esos actos simples de Miguel. No buscaba reconocimiento, no esperaba gratitud. Sus gestos eran naturales y honestos, de esos que no había visto desde hacía mucho en mi propia casa, y me reconfortaba saber que había alguien cerca que no intentaba demostrar nada, sino que simplemente actuaba con dignidad, serenidad y confianza. Ese día fue el primero en el que comencé a comprender, hay alguien junto a mí en quien realmente puedo apoyarme, incluso si él mismo no lo sabe. Unos días después, Antonio me pidió que llevara a su padre a la clínica. Antes lo habría tomado como otro, hay que hacerlo. Pero esta vez no tuve que aceptar, ya lo había decidido incluso antes de que él lo pidiera, no porque Miguel no pudiera ir solo, sino porque quería estar cerca de alguien que no exige nada, pero lo ve todo. Miguel, al verme en el estacionamiento, asintió brevemente y se sentó tranquilamente en el auto. Durante el camino de regreso, iba en silencio, mirando por la ventana. Yo no quería romper su calma, pero igual decidí hacerle una pregunta simple, habitual. ¿Todo fue bien? ¿Tranquilo?, pregunté, sin alzar la voz. Nada nuevo. Me miraron, me escucharon, dijeron, está vivo, y eso basta. Sonrió apenas, casi imperceptiblemente. Y entendí que de verdad estaba tranquilo. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no buscaba la perfección. ¿Y cómo sé? ¿Siente últimamente?, continué, con cuidado, pero con sinceridad, como siempre, respondió sereno. Difícilmente me pasará algo nuevo. A mi edad, lo importante es aceptar lo que uno tiene, y vivir tranquilo. Sus palabras sonaban simples, honestas, sin una pizca de tristeza o amargura. No era filosofía, sino más bien la mirada realista de alguien que ya había entendido muchas cosas para sí mismo. Antonio trabaja mucho, dijo de pronto, cambiando el tema. Sí, siempre ha sido así, respondí, sin intentar agregar nada más. Es un buen hijo, añadió Miguel. Solo que siempre tiene prisa. No necesitaba explicaciones para entender lo que quería decir. No estaba juzgando a su hijo, solo señalaba un hecho que ambos conocíamos desde hace tiempo. ¿Y usted nunca vivió con esa prisa que tiene él?, pregunté. Claro que sí. Pero ahora me pregunto si realmente hacía falta. Sonrió. Sin tristeza, como alguien que ya ha recibido todas las respuestas. Esa breve conversación me dio más que muchos años hablando con Antonio. Miguel hablaba de forma clara y directa, como alguien que ha aceptado la vida tal como es. En eso había algo realmente sabio, no una sabiduría forzada, sino natural, viva. Cuando regresamos a casa, Miguel bajó del auto y dijo en voz baja, gracias por traerme. No soy taxista, respondí con una leve sonrisa. Se detuvo un momento, me miró con esa contención ya tan familiar, y dijo, no. Pero contigo, no hay que llevar el volante todo el tiempo. Es una sensación rara, y se fue. Sin teatro, sin pausas. Pero dejó algo detrás, algo que seguí desenredando en mis pensamientos por largo rato. Comprendí que justamente esa cualidad, su forma sencilla y suave de estar en la vida, era lo que más valoraba en él. Eso lo hizo cercano para mí, incluso si nunca hablamos de ello en voz alta. Y ese pequeño viaje, inesperadamente, se volvió importante para mí. Me reveló una verdad sencilla:
Lo más valioso es aceptar la vida como es, sin palabras de más y sin drama. A la mañana siguiente, estaba haciendo cosas normales en el patio. La mañana era ventosa, no demasiado fría, pero cortante, de esas en las que la ropa se seca rápido, pero hay que vigilarla. Había colgado la última sábana y ya me disponía a volver a la casa, cuando una de las toallas se soltó de la cuerda y cayó al suelo. Me agaché automáticamente para recogerla, pero de pronto sentí cerca la mano de Miguel, que tocó la tela al mismo tiempo que la mía. Nos quedamos quietos, no por sorpresa, sino por esa repentina presencia que rompía la mecánica de la rutina. Sentí su mirada. No evaluaba, no analizaba, solo miraba, con humanidad. Una mirada en la que no había duda ni pregunta. Solo una tranquila certeza de que ese momento no necesitaba explicación. Ambos seguíamos sosteniendo la toalla, y ninguno se apresuraba a soltarla. Perdón, dijo en voz baja, sin apartar los ojos. No lo planeé. Simplemente pasó, dio medio paso hacia mí, y lento, sin apuro, sin fuerza. Como si no se acercara a una mujer, sino a una verdad que hacía mucho no se atrevía a tocar. El beso fue breve. Honesto. No fue apasionado ni cargado de emociones nacidas tarde. No contenía una invitación ni una petición. Solo una presencia. Tranquila, aquí estoy. Un gesto sencillo, sin miedo a no ser aceptado. No me alejé. Y tampoco respondí, no porque no quisiera, ni porque quisiera. Sino porque ese momento estaba completo tal como era. Sin acción, sin desarrollo, sin consecuencia. Y eso era suficiente. Él se alejó primero. Sin mirar atrás, sin dramatismo. Sin confusión. Como alguien que deja ir algo no con pérdida, sino con dignidad. Me quedé un instante más con la toalla en las manos, y luego la volví a colgar, incluso más despacio que de costumbre. Las manos me temblaban un poco, pero no por el frío. Cuando entré en la casa, ya olía a café en la cocina. Miguel estaba de pie junto a la estufa, sereno, concentrado. Se comportaba como si nada hubiera pasado. Y justo por eso sentí que había pasado algo muy importante. No me evitaba. No intentaba explicar nada. Simplemente seguía, con equilibrio, con calma, como siempre. Y en eso había un respeto especial. Respeto por el hecho de que ambos éramos lo suficientemente adultos como para no arruinar la simplicidad del momento con el peso de sus posibles significados. Colocó la taza sobre la mesa en silencio. Me senté frente a él, también en silencio. Tomamos el café como cada mañana, pero hoy ese silencio tenía algo distinto. No era tensión. Era como una sombra suave de calor que aún no ardía, pero ya empezaba a calentar el recuerdo, y esa sensación, la honesta quietud, se quedó conmigo. No como un secreto, ni como culpa, ni como esperanza. Sino como un hecho. Aún somos capaces de sentir. Sin explicaciones. Sin intenciones, solo estar, cerca, en silencio, y con verdad. Al día siguiente, Miguel y yo casi no coincidimos. No parecía forzado, simplemente, cada uno tenía cosas que hacer. Él salió de casa antes del desayuno. Yo empecé a limpiar, aunque en realidad no había nada que limpiar. El silencio entre nosotros no era frío ni inquietante. Era cuidadoso. Como una pausa hecha no por duda, sino por respeto. No flotaba ninguna pregunta en el aire. Pero tampoco. Nadie buscaba respuestas. Limpiaba estantes que ya estaban limpios. Reordenaba libros que llevaba tiempo sin leer. Movimientos sin sentido, pero que daban una ilusión de control. Necesitaba sentir que el día aún era mío, que la noche no lo. Había cambiado todo, aunque algo, sin duda, había cambiado. Antonio volvió a casa más temprano de lo habitual. Entró a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se quedó un rato de pie junto a la ventana. Noté que me miraba más tiempo de lo normal. Estás como, distinta últimamente, dijo por fin. ¿En qué sentido? Pregunté, sin dejar de limpiar la mesa. No sé. Más tranquila. O quizás es solo idea mía. Se encogió de hombros, sin profundizar. En su voz no había interés. Solo una afirmación, un comentario al paso, como el pronóstico del tiempo. Pero lo había notado. Y quizá, por primera vez en mucho tiempo, intentaba decir algo.
No respondí. Ambos sabíamos que esa conversación ya estaba cerrada. Cuando Miguel volvió por la noche, yo preparaba la cena. Asintió con un gesto breve, como siempre, y fue a su habitación. Al cabo de unos minutos volvió, se sentó a la mesa. Ni una palabra, ni de más, ni necesaria. El silencio había vuelto. Pero ya era distinto. No pesado, no difícil, simplemente nuevo. Caminaste mucho, dije, solo por decir algo. Quería estar un rato solo, respondió, sin esquivar mi mirada, pero sin sostenerla tampoco. Entiendo, asentí. Y no pregunté más. Después de la cena, me quedé en la cocina. Lavaba los platos despacio, dejando que el agua corriera más tiempo del necesario. Había algo tranquilizante en esas acciones simples, en limpiar, secar, ordenar. No requerían decisiones. No hacían preguntas. Miguel se acercó cuando ya secaba el último plato. Su voz fue casi un susurro, pero clara. Perdón si mi presencia causa incomodidad. No era mi intención, me giré. Lo miré a los ojos. Tranquila, no hay nada que perdonar, respondí. No has estropeado nada. Al contrario, asintió, como si hubiese escuchado exactamente lo que necesitaba. Luego salió, dejándome sola en la cocina con un calor que no quemaba, sino que calmaba. Esa noche entendí, a veces el respeto verdadero es no decir de más. No retener. Y no insistir. Solo dejar espacio al otro para ser. Y en eso, hay más cercanía que en muchas palabras. Esa mañana me desperté antes de lo normal. No fue por una pesadilla. Tampoco fue por un ruido. El silencio tenía otra calidad. No era vacío. Era como si algo hubiera cambiado. Me levanté sin apuro. Fui a la cocina con pasos lentos, vi una nota sobre la mesa. Estaba al lado de la taza que él usaba cada día. La letra era clara. Agradecía que no le hubiera hecho preguntas. También decía que valoraba el espacio que le había dado. Terminaba con su nombre. Miguel. Leí la nota 2 veces. Al principio fue rápido. Después, más despacio. No porque no entendiera. Lo hice así porque necesitaba tiempo para dejar que esas palabras entraran en mí. Se fue de forma tranquila. Igual que había llegado. No dejó objetos. No dejó ropa. No desordenó la casa. Todo estaba en su lugar. La cama estaba hecha. La habitación limpia. Solo quedaba un aroma leve a café. Era algo pequeño. Pero yo lo notaba. Me quedé de pie. En la cocina. No pensaba en nada. Tampoco hice ningún movimiento. Solo me permití estar. El silencio era diferente. No me asustaba. Me parecía claro. Un rato después, Antonio entró. Caminó hasta la mesa. Leyó la nota. No dijo nada. La volvió a dejar en el mismo sitio. Luego habló. Dijo que Miguel siempre actuaba así. Llegaba sin ruido y se iba igual. Tenía razón. No hacía falta decir más. Yo tampoco tenía palabras. No había reproches. Solo una forma tranquila de aceptar lo que era. Ese día no hice las tareas de siempre. No limpié. No cociné. No preparé nada. Tomé una taza de café y salí al porche. Me senté allí sin prisa. El día estaba tranquilo. Yo también, no me sentía sola. Aunque no hubiera nadie más, el silencio me acompañaba. Era un silencio que no dolía. Tenía sentido. Parecía formar parte de mí. Más tarde, mientras lavaba algunos platos, Antonio se acercó. Se movía despacio. Me miró. Me preguntó si iba a extrañar a Miguel. No había reproche en su voz. Solo curiosidad. Le dije que sí. Pero no porque se hubiera ido. Lo iba a extrañar porque cuando estaba cerca, todo se sentía más tranquilo. Había una paz diferente en su forma de estar. Antonio no dijo nada más. Pero se quedó a mi lado un rato. No hacía eso desde hacía tiempo.
Su presencia era sencilla. No intentaba cambiar nada. Solo estaba allí. Esa noche apagué la luz más temprano de lo normal. No tenía sueño. Solo quería silencio. La oscuridad ya no me causaba temor. Me sentía en calma. No necesitaba explicaciones. Solo quería sentir ese momento. Después de que Miguel se fue, la casa volvió a su ritmo de siempre. Antonio regresó a su rutina. Trabajaba mucho. Llegaba tarde. Por las noches hablaba poco. No era por falta de interés. Tal vez estaba cansado. O no sabía qué decir. Yo no era la misma de antes. Miguel no me dejó cosas materiales. Pero dejó algo importante. Me dejó una sensación nueva. Una forma diferente de estar viva. No se trataba de esperar algo. No había promesas. Solo presencia. Solo la idea de que vivir también puede ser eso. Ya no me levantaba con el reloj. A veces pasaba un rato largo sentada en el porche. Veía cómo cambiaba la luz del cielo. Las mañanas ya no eran momentos de apuro. Se habían vuelto pausas. Espacios para respirar. Salía a caminar. No tenía un destino. No pensaba en las horas. Solo caminaba. A veces pasaba por los caminos que Miguel solía recorrer. No lo hacía para encontrarlo. Lo hacía porque allí me sentía más cerca de mí misma. Recordaba un beso. No lo veía como un comienzo. Tampoco como una historia incompleta. Era una señal. Un recordatorio. Seguía viva. Seguía sintiendo. No por alguien. Dentro de mí, una noche, mientras estábamos en silencio, Antonio me observó. Me dijo que me notaba diferente. Le respondí con calma. Le dije que ahora veía mejor lo que tenía a mi alrededor. No dije más. Él no insistió. Ya no sentía la necesidad de explicar todo. Aprendí que no siempre los otros tienen que entender. A veces basta con que una misma lo sepa. Eso ya es suficiente. Pasaron algunas semanas. Un día llegó una postal. No tenía remitente. Tampoco fecha. Solo decía que viviera tranquila. Agradecía. Estaba firmada por Miguel. Sonreía al leerla. La guardé en un cajón. No porque necesitara verla cada día. Ya no la usaba para recordar. Era un símbolo. No de él. De mí. De lo que había despertado en mí. Ahora paso muchas tardes sentada. Tomo una taza de té. Escucho el viento. Observo las hojas moverse. No tengo que decir nada. En ese silencio, puedo escucharme. No comencé una vida nueva. No cambié todo. Solo volví a la mía. Pero ahora la sentía completamente mía, y lo más importante. Aprendí a quedarme conmigo. Ya no busco respuestas en los demás. Reconozco que estoy viva. Me siento presente. Y eso, por fin, me basta.